Tierra está girando por ti, susurrando vivo por ti. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy con nuestro invitado, el licenciado José Rafael Almonte, a quien les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas, muchas gracias, Paino, por volver a estar contigo en este programa que has cambiado de formato y de nombre, pero es una cosa para mejor, es cuidar el huerto de la patria, el huerto del planeta, el huerto del barrio, el huerto de la casa, donde es el hábitat donde vivimos. Es un placer estar contigo. Porque José Rafael Almonte vino en varias ocasiones cuando hacíamos un programa aquí que se llamaba Voces de la Naturaleza. Sí. Pero ya hace 3 años y pico que estamos haciendo Cuidando el Huerto, desde 2014 específicamente. Bueno, el licenciado José Rafael Almonte es un egresado de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, universidad de la cual es profesor, como lo es también o lo ha sido de las principales universidades de la República Dominicana. Tiene varias maestrías, tanto de universidades locales como de universidades extranjeras, sobre ese tema de políticas ambientales y planificación ambiental y formulación de políticas que vamos a conversar hoy. Es una persona de gran experiencia que ha tenido responsabilidad importante en el Ministerio de Medio Ambiente, fue viceministro de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente y ha ocupado y ocupa otras funciones importantes. Pero lo más importante es que es especializado en el tema y nosotros acabamos de participar en una conferencia que este señor brindó a la Sociedad Dominicana en la Biblioteca Nacional, donde realmente me quedé pasmado, porque fue verdaderamente lo que se puede decir el término de magistral. Fue una conferencia magistral donde los que estuvimos allí pues quedamos empapados adecuadamente del significado y de las problemáticas que hay alrededor del tema de políticas ambientales, tanto del diseño, de formulación y aplicación de las mismas en la República Dominicana. Y por eso yo quiero que comencemos, Almonte, que tú le expliques a la sociedad, a nuestros amigos televidentes, la diferencia entre los términos, porque a veces uno dice política y ahí dice políticas, son cosas diferentes. Yo quiero que tú inicies explicando eso para que los amigos televidentes puedan entender todo lo que vamos a hablar aquí hoy. Bueno, ciertamente, en el lenguaje tradicional, normal, en el lenguaje coloquial, la gente siempre recurre al concepto de política y habla de la política como si fuera la práctica de promover o de difundir un partido o de pegar un afiche. Y la política sin ese está referido a la acción de lucha y pleito y discusión por el poder político. Es la lucha que se da entre diferentes grupos y sectores de la sociedad por alcanzar los espacios donde se toman decisiones, donde se administra la cosa pública, donde se administra el poder y se toman las decisiones. Entonces, eso es el concepto de política. Ahora, las políticas públicas están referidos a lo que en el lenguaje de la doctrina, del concepto de formulación de políticas públicas, se conoce como curso de acción. El curso de acción de la administración, del gobierno, es el camino a partir del cual el gobierno va a trabajar para resolver los problemas puntuales y específicos, tantos estratégicos como posiblemente coyunturales, que se convierten en demanda de la sociedad, en demanda de grupos y sectores sociales, y que producto de las competencias institucionales definidas en el marco legal del Estado, ese Estado está en la obligación de resolver para beneficiar a sus administrados, eso quiere decir a sus gobernados. Ahora, esas políticas se diseñan y se formulan y se aplican alrededor de derechos que la gente tiene. A mí me gustaría que tú también explicaras esto de los derechos ambientales, cómo surgen y qué son. Eso es muy importante. Hay una frase que yo siempre uso, que es una frase de Norberto Bobbio, que dice que solamente existen los derechos donde hay sujetos sociales que lo exigen. Es decir,
que esa gama que está consagrado en los textos jurídicos y fundamentalmente en las constituciones, que nosotros reconocemos y llamamos derechos fundamentales, esa cantidad de cosas, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, no son más que prerrogativas o bienes jurídicos que la sociedad y el Estado ha convenido en reconocerle a los ciudadanos a partir de los cuales se vinculan, se da la relación entre el ciudadano y el Estado. Entonces el Estado en la sociedad moderna, en la sociedad contemporánea, concentra toda su acción de articulación entre el Estado y la sociedad, es decir, y los grupos y clases sociales que están en la sociedad, alrededor de hacer posible el disfrute pleno de esos derechos humanos o derechos fundamentales. Y en ese caso está planteado el surgimiento como una de las últimas generaciones de derechos, el derecho a un medio ambiente sano. Eso es muy importante, que así como el ser humano, la sociedad humana logró conquistarle, despojarle, quitarle a la clase noble, a la nobleza feudal, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a pensar en términos políticos y religiosos, independiente de lo que pensaba el rey. Asimismo, la sociedad moderna, el estadio de civilización actual de la humanidad, ha logrado quitarle de mano de las clases sociales dominantes y ponerlo en manos de los individuos el derecho a vivir en un entorno saludable, en un entorno sano, en un ambiente sano, como un derecho subjetivo, como un derecho humano fundamental, igual y con la misma categoría del derecho a la propiedad o del derecho al tránsito o el derecho a la salud o el derecho al agua o el derecho al aire. Es decir, que en esta contemporaneidad, en este modelo de desarrollo y más en un Estado social y democrático de derecho como el que está consagrado en la Constitución Dominicana, el derecho al medio ambiente sano es un patrimonio, es un bien jurídico de todo dominicano, y alrededor de ese derecho, para lograr el disfrute pleno de ese derecho, entonces se hace necesario formular políticas públicas que garanticen que la base social y la base natural que hace posible o que podría ser posible que los ciudadanos dominicanos disfrutemos de ese derecho, esté en condiciones de brindar los servicios ambientales que sean necesarios, como son los recursos naturales. Cuando no están claras entonces esas políticas públicas, la función de planificación y de gestión de gobierno, me imagino que se dificultará o será una gestión improvisada. Así mismo, sí. Cuando no, como ha sido en la República Dominicana, como no hemos formulado políticas públicas explícitas en materia ambiental, entonces la gestión ambiental, aunque ha sido una gestión que ha hecho muchas acciones donde se ha despertado un interés social y, ¿por qué no?, una actitud del Estado increciendo sobre el tema ambiental, ha sido una acción sin dirección. Parecería, licenciado Almonte, que el proceso de gobernar requiere de formulación, de diseño y formulación de políticas. Es decir, sin eso en la mano, prácticamente no se podría planificar ni hacer una buena gestión de gobierno. ¿Eso es así? Así mismo, Paino. Las políticas públicas de manera explícita son necesarias e imprescindibles para garantizar que la acción de gobierno no solamente esté identificada y orientada a satisfacer y a procurar que los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos, se conviertan en realidad, sino que garantiza el curso de acción del gobierno hacia con la consecución del disfrute pleno de esos derechos. Y entonces eso tiene todo un procedimiento, un proceso que se debe seguir, Hay una figura importante que nosotros pues se puede presentar ahí, que nos va a referir a dos momentos importantes del ciclo de formulación de políticas.
el primer elemento de ese ciclo de formulación de políticas es el problema del diagnóstico, de la identificación del problema, del problema. Y identificar el área, el aspecto problemático sobre el cual se va a formular la política. Generalmente, ese proceso de identificación del aspecto problemático está determinado por la acción de la sociedad. Generalmente hay una demanda social, hay un problema social vinculado al bienestar humano, al bienestar de los ciudadanos, o al problema de la producción, o al problema de garantizar un determinado soporte natural para la actividad económica o social que demanda una política pública. Pero fundamentalmente, luego de identificar el problema, ahí viene el tema del diagnóstico. Una política pública bien formulada que corresponda y que garantice definir con claridad objetivos, metas, indicadores y propósitos, tiene que basarse en un diagnóstico lo más profundo posible de la realidad que quiere transformar. Bien, licenciado Monte, entonces tenemos ese problema identificado, ese diagnóstico. ¿En qué se basa, en qué se sustenta, cuál es el basamento para el diseño entonces de esas políticas? Ya usted tiene el problema, sabe que el problema hay que resolverlo. ¿En qué se fundamenta usted para el diseño de la política? Entonces, lo primero, después que tenemos el diagnóstico, nosotros que el diagnóstico no va a garantizar, no va a proveer las complejidades del problema que queremos resolver. Es un problema importante. Las políticas no están orientadas ni tienen como finalidad conocer el problema, es resolver el problema. Resolver el problema. Okay. Entonces, construimos alternativas. Ahí viene, salimos de la primera fase y nos metemos a la fase de diseño de política. Y el diseño de política tiene que darse sobre la base de alternativas razonables. Pero la base de sustentación debe ser de tipo legal, ¿verdad? No. En caso de República Dominicana, una política pública en materia ambiental tiene que tener y tiene que estar orientada y dirigida a garantizar la realización plena de un marco institucional y legal que ya existe, en el caso, por ejemplo, de la Constitución de la República Dominicana. En la Constitución del 2010, por primera vez en el constitucionalismo dominicano, se ha logrado incorporar no solamente disposiciones normativas relativas a garantizar el derecho a un medio ambiente sano, a establecer con claridad las condiciones de patrimonio natural de la nación sobre los recursos naturales y otras disposiciones, sino que se ha consagrado de manera explícita el derecho a un medio ambiente sano y medios eficaces para hacer valer en manos de los ciudadanos, medios eficaces en manos de los ciudadanos para hacer valer por la vía jurisdiccional esos derechos. Entonces, la Constitución es un referente claro. Es igual que tiene que ser un referente obligado el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque la comunidad internacional, entre ellos la República Dominicana, se ha comprometido con una agenda al 2030. Y esa agenda al 2030 tiene una parte que se llama la Agenda Planeta. Y esa Agenda Planeta nos toca a nosotros de manera muy especial como país, Estado, isla, que compromete producto de factores externos y producto de prácticas productivas y patrones de consumo no sostenibles, su base de recursos naturales. Entonces, esos objetivos de desarrollo sostenible de la comunidad internacional son referentes obligados. Igual tienen que ser considerados de manera importante el principio y la base política. Quiere decir política sin S, es decir, la línea de orientación estratégica de lucha por poder que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno frente a la sociedad, porque la sociedad evidentemente está conformada por grupos y clases sociales que no están en condiciones de igualdad en la sociedad. Una tiene poder para incidir en las políticas públicas y otra no tiene. Y el Estado y el Partido de la Liberación Dominicana tienen que decidir y han decidido a qué sector social deben acompañar y representar
en la formulación de políticas públicas. Entonces, los principios del Partido de Liberación Dominicana relativos a los temas ambientales, que están afortunadamente en alguna medida considerados en el marco jurídico nacional, tienen que también ser tomados en cuenta a la hora de formular las políticas públicas, no para imponerlo, porque un elemento clave de la formulación de políticas públicas es que las políticas públicas no pueden ser un ejercicio de Estado, es un ejercicio de sociedad, es un ejercicio entre el Estado y la sociedad. La sociedad tiene que encontrar espacios institucionales efectivos para participar en la formulación, en el diseño y la ejecución de las políticas públicas. Si Bueno, no son políticas públicas. es interesante lo que tú estás diciendo ahora, porque incluso en los últimos días se ha hablado, se escucha a gente de poder hablar de imponer cosas, y no, así no conviene, la democracia no debe funcionar No, así. de ninguna Mira, manera. tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos quiero que nos vayamos a hablar de las características de las políticas ambientales dominicanas, para que nuestros amigos televidentes queden bien enterados de cómo anda eso en la República Dominicana, pero lo haremos dentro de un momentito. La tierra está girando por ti, susurrando vida.